¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Espero que les haya gustado narrativas, de verdad, a mí me encantó cómo Federico y Ricardo, bueno, se desenfocó un poco la cámara, cómo Federico y Ricardo abordaron precisamente este tema del lawfare, de la Marcha Rosa, y bueno, la entrevista con Ariel Rodríguez Curi, no se la pierda, también ya está arriba en nuestro canal, hace unos minutos también se estrenó en la tarde de hoy, así que son análisis de primer nivel. Ahora sí que no porque sean mis amigos, pero son análisis de primer nivel. Y recomendarles la nota de Nestlé, qué investigación de Fabiola Ramírez, en donde pues da cuenta precisamente de este tema de la doble moral de Nestlé. Oigan, a ver, para cerrar esta noche, pues caray, ¿no? O sea, por supuesto que tenemos que abordar hacia dónde va la oposición. Ya lo hemos dicho desde hace varias semanas, ustedes lo saben, ustedes y yo hemos platicado esta determinación que han tomado de anular las elecciones, de deslegitimarlas y de incendiar la pradera. A eso van y dudo mucho que quieran detenerse. Habrá que ver cómo se comportan otros sectores claves de la economía, de la sociedad, el caso de empresarios, el caso de militares, el caso de otras fuerzas políticas, pero lo que se relaciona al caso de Xóchitl Gálvez, Claudio X González, Salinas Pliego, el PRI, Dalito Moreno, van en definitiva por ese escenario, donde van a asegurar que ellos ganaron, que les hicieron fraude, que les robaron la elección, que la elección no fue pareja, que la elección fue una elección de Estado y por lo tanto van a exigir al tribunal que anule la elección. Si el tribunal decide no hacerlo, tendrán una reacción de berrinche, agresiva, burlona, violenta, por lo menos en el terreno verbal, como la han tenido ahora ante el INE, quienes les pidieron ya varios consejeros, no solamente Tadei, también Martín Faz, que no utilizaran el rosa. Estoy de acuerdo con lo que me decían algunos, es a destiempo, Jesús, de acuerdo, pero ya se pidió de todas formas. Y la reacción no fue la mejor reacción. Fueron de ofensas, por parte, ustedes ya lo vieron, de Carlos Alarraqui, que de plano dijo al carajo el INE con sus pendejadas, de Max Cortázar, que le dijo, ay, sí, no sancionan a nadie de Morena y se quieren meter con nosotros, es decir, la clásica postura del tramposo. Por supuesto, sin olvidar lo que ya decíamos, Sarmiento, de Trujillo, de otros más, pero me llama la atención de hasta Lili Telles, ¿no? Quien le exige al INE que se ponga el color guinda porque dice son unos vendidos, es decir, el árbitro vendido. Si a eso agregamos lo que pasó con Norma Piña y esta reunión con Alejandro Moreno y los integrantes del tribunal, pues queda claro hacia dónde está operando la derecha al interior de la Suprema Corte de Justicia. Y lo positivo es que se cayeron las máscaras. Es que aquellos corifeos, ¿no? Que se desgarraron las vestiduras y que aseguraban que Norma Piña era de una pieza y que la Suprema Corte era impoluta y que la Suprema Corte era el gran equilibrio y su símbolo de esta mujer, por supuesto, con la balanza de la justicia y tapada de los ojos, perdón, le quitaron el paliacate desde hace rato, la venda se la quitaron a la Suprema Corte y la justicia le inclinaron hacia la derecha. Y lo peor es la manera en cómo los medios tradicionales no han tocado este asunto o lo han minimizado, algo muy particular si agregamos que Televisa se ha lanzado directamente en una campaña contra Saldívar y contra Rocío Nale. Yo no estoy diciendo que sean o no, que tengan o no tengan razón, pero llama la atención el momento en que sueltan en la noticia. Sé que habrá periodistas, eh, verdaderos periodistas, yo no me considero así, pero periodistas que me digan, es que el periodismo no tiene timing político. Estoy de acuerdo, pero en un país como este, la manera como se han manejado los medios corporativos desde hace mucho tiempo, perdón, ahí es donde me entran mis dudas como opinador, simple y llanamente. Y es ahí en donde yo digo, me llama mucho la atención que se estén dando, por supuesto, esta serie de situaciones en donde se presenta esta escena, no la abordan los medios tradicionales, los mismos medios que fueron en contra de Arturo Saldívar hasta la saciedad, así de sencillo, se minimiza. Los que en un momento dado cuestionaron la misma, los regañan y se retractan. Denise Dresser, que en un principio dijo, estoy exigiendo la salida de Norma Piña porque es grave esto, es grave esto, es grave esto. De repente baja el posteo y dice, es que la nota de Frausto no es cabal, ¿no? Es incompleta. Claro, nunca explica por qué es incompleta y por qué no es cabal. No, yo le diría a la doctora Dresser que Salvador Frausto es de los pocos periodistas por los que se pueden meter las manos al fuego. Así de sencillo.
Entonces, sinceramente, aquí me parece más que nada que hubo un regaño, que hubo un señalamiento, porque deben de ir todos juntos, todas las plumas, todas las voces en un nado sincronizado, exigiendo precisamente desde la Suprema Corte de Justicia la anulación de las elecciones. Y a esto agréguele un detalle que a mí me parece muy importante de lo que hemos estado platicando con ustedes, por supuesto, en otras oportunidades. Ya la intromisión directa, ¿no? Por supuesto, el señor Jorge Ramos. Pero bueno, antes de ir con esto, nada más para concluir esta campaña de lamentables situaciones, por ejemplo, Denise Dres se puso grave error de Norma Piña hacer política con los magistrados del tribunal. Grave error enviar mensajes en ese tenor y posicionarse así. Grave error organizar una cena con Alito Moreno. Después de la elección debería renunciar a la presidencia de la Suprema Corte y regresar a sus labores jurisdiccionales como ministra. Y luego pone, ayer puso un tuit exigiendo la renuncia de Norma Piña. Basé mi exigencia en la información en una nota publicada en Milenio. Después pude corroborar que esa nota era incompleta. No presentaba la versión completa de lo que ha estado ocurriendo entre la presidenta y varios magistrados del tribunal. No lo borré por órdenes de algún hombre. No soy mujer que se doblega o cambie de opinión por presiones de personas con poder ni antes ni ahora. ¿Dónde están las pruebas, doctora Dresser, de que la nota es incompleta y de que no presenta a cabalidad lo que está ocurriendo? ¿Cómo lo corroboró? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? Las pudo haber presentado, las pudo haber mencionado, las pudo haber señalado. No lo hizo. Entonces, perdón, por supuesto que lo bajó porque un hombre, Claudio X González, se los ordenó. Así de sencillo. Si no, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas para asegurar que esa nota no es cabal? ¿Dónde están las pruebas para asegurar que no está completa? ¿Dónde? La nota presenta los WhatsApp. La nota presenta datos, cifras, números, direcciones, horarios. Ya fue aceptado por Alejandro Moreno. Ya se fue aceptado por ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Simplemente la orden fue todos por el mismo lado. Busque usted alguna declaración de todo este grupo que se la pasa ofendiendo a Saldívar, que se la pasa ofendiendo al presidente, que se la pasa diciendo que vivimos en una dictadura, que hayan cuestionado a Norma Piña. La única había sido Dresser, una de las pocas, y ya tuvo que bajarlo. Ella dice que nunca recula, ¿no? Por presiones ni mucho menos. ¿Usted cree? Si nos caemos en la misma actitud de Dresser, es cuestión de fe, ¿no? Pues no creemos que la haya bajado por una cuestión de ética, sino porque alguien se lo ordenó. El tiempo al tiempo. El tiempo al tiempo. Así de sencillo. Y lo importante es que como sociedad no permitamos que este tipo de reacciones se olviden para después saber quién es quién. Quiénes son los que se manifiestan de una manera y hacen otras cosas. Por cierto, que comenzaron a surgir supuestas mantas, ¿no? De la marea rosa que dicen que no representa a Xochitl a la verdadera marea rosa y que no votarán por ella. Yo sé porque hay gente que me ha escrito, me ha dicho, ¿tú cómo ves? ¿No? Pueden haber sido puestas así por los enemigos políticos de Xochitl, pero tampoco podemos decir que no hay una fractura al interior de la marea rosa. Cuando después de que los propios partidos políticos han jugado con mucha gente que genuinamente fue a marchar y se manifestó y se incorporó pensando seriamente que estaban defendiendo a la democracia y que ahora se dan cuenta que fueron utilizados por una gama de partidos políticos con un interés totalmente partidocrático, alejado completamente de la lucha ciudadana. O gente que llega a pensar y dice, ¿cómo puedo pedir respeto al INE de la mano del PRI? ¿O cómo puedo pedir respeto a la democracia de la mano del PAN? ¿O cómo puedo hablar de no violentar a las instituciones de la mano del PAN y del PRI, de la mano de Alito Moreno y Marco Cortés? Simple, hay gente que se pone a pensar y dices, perdón, yo no hice candidata a Xochitl Gálvez. ¿Quién decidió que Xochitl Gálvez fuera nuestra candidata? Porque así como se decidió por parte de algunas ONGs que lo dijeron públicamente y hasta salieron a decir que la ley, no sé qué tanta tontería salieron a decir, jamás correspondieron a las preguntas claves de quién la eligió, cuándo la eligió, para cuándo, cómo fue la votación, cómo fue el proceso. Nunca explicaron eso, nada. Dijeron que la ley les permitía elegir a quien quisieran. Sí, pues nadie les discute eso. Lo que se les discutió es cómo lo hicieron. Bueno, dentro de esas mismas ONGs hay gente que a mí me ha dicho, no, que ellos no votaron por Xochitl Gálvez ni decidieron que Xochitl Gálvez fuera su candidata en ningún sentido, que eran, o ellos pensaban que eran manifestaciones ciudadanas anti-López Obradoristas, críticas de López Obradorismo, pero que no estaban inclinadas hacia el beneficio de un partido político como tal, porque tampoco Xochitl los ha convencido. Entonces, me parece que la marea rosa, por supuesto que debe haber gente, ya escuchó usted al maestro Ariel Rodríguez, que lo explica muy bien.
La marea rosa es hipócrita y la marea rosa está incubando al huevo de la serpiente, que es esta ultraderecha que va a utilizar a los partidos políticos mientras más pueda. Cuando ya no les sirvan, los va a hacer a un lado y nos vamos a topar con personajes como Salinas Pliego, como Lili Telles, como Verástegui, quienes aprovechen cualquier circunstancia para empoderarse como tales figuras. Entonces, sí, yo coincido con Ariel, la marea rosa está incubando a un huevo muy grande de serpiente, una serpiente muy feroz, muy violenta, pero que tarde o temprano tenía que salir ya de la gama, porque no olvidemos otro detalle que también nos dijo Ariel, el fascismo como tal no surge de los partidos políticos, no surge jamás del sistema partidista, que bien o mal, regular, malo, como sea, es un sistema que responde a una idea democrática. No, sino que surge simple y llanamente de la propia sociedad y de la sociedad que devora a ciertos partidos políticos. Así de sencillo y así de claro. Entonces, esta marea rosa a mí me parece que después del 2 de junio, cuando pierdan como tal, va a empezar a mostrar su verdadero rostro con sus organizadores detrás. Y no hablo de Santiago Creel, no, ni hablo de ningún tipo de personaje de este PAN, ¿no? Ni mucho menos Xochitl Gálvez. Hablo de los hombres y mujeres del dinero que están ahí detrás. Y en este punto, fíjese, la marea rosa, Xochitl Gálvez, sus corifeos, nos dicen, ¿no? Que van ganando, que ya están en primer lugar, que ya llevan 2 puntos arriba de Sheinbaum, y de ahí se van a agarrar, como les decía en un principio, para tratar de justificar una narrativa de que anularon la elección, de que hay que anular la elección. Pero resulta que México elige, que es, bueno, Massive Caller ya quedamos todos que es Massive Liar. Ya quedamos todos que Massive Caller realmente no garantiza ninguna certidumbre. Ya han salido datos, cifras, números, ejemplos. Sinceramente, solo los panistas, priistas y sus más fieles creen en Massive Caller. Ya nadie más cree en esa encuestadora. Esa es la verdad. Y lo vemos en las discusiones, en cómo hasta, con excepción de Kenia López Rabadán, chéquese al resto de los personajes de la derecha que van y debaten. Ya ninguno saca Massive Caller. Nada más lo vemos en quién le gusta Aguilar Camín, Consuelo Sáizar, Max Cortázar, ¿qué otro radical anda por ahí? Marieto, Max Kaiser, por ahí también de Mauleón, Krause tal vez, ¿no? En alguna que otra ocasión, pero ya los otros ya sinceramente, hasta eso, Loret, Ciro, Broso, se han comenzado como a alejar de ese argumento porque se dan cuenta que es completamente desechable. Después de la paliza que le dio Rodrigo Galván al titular de Massive Caller, por favor. Pero ahora están poniendo como ejemplo a México Elige, ¿no? Que es la otra que abiertamente sus dueños dijeron que se han hecho trabajos para el PAN para Xochitl Gálvez. Pues resulta que la señora Xochitl Gálvez, ¿qué cree que hizo? Registró el tema de la marea rosa, ¿no? Como parte precisamente de su campaña, así como lo escucha. ¿Qué le parece? Así está registrado. Por lo tanto, de ciudadano este movimiento me como un plátano, ¿no? Lo que hicieron fue literal registrarlo, el nombre como derecho de autor, propiedad industrial intelectual. Y, ojo, ¿sabe usted a dónde llegan pronunciamientos, encuestas, análisis? A México Elige. Perdón, México Elige tampoco puede hablar de algún tipo de separación. Yo no dudo que del otro lado, claro que Moreno haya pagado algunas encuestas, pero no las más serias. No las más serias, no las que ya tienen tiempo desarrollándose, no las que ya tienen tiempo involucrados en la política mexicana, los que son claros en su metodología, los que son contundentes en sus cifras, los que sí nunca fallan en el ganador. Ojo con este detalle, no fallan en el ganador, pueden fallar en la distancia, en los puntos, pero no en el ganador. E incluso platicando con Roy Campos, con De las Heras, con Buendía, con varios de ellos te lo explican y te lo dejan incluso la misma gente del financiero. Te lo dicen abiertamente, Xochitl Gálvez va en segundo lugar. No sabemos de dónde sacan ellos que van en primer lugar. Y va perdiendo por una distancia mínima de 10 puntos. Así de sencillo. Claro, si ya al final de la contienda algunos te dicen que Claudia va a ganar por 8, otros te dicen que va a ganar por 15, unos más siguen apostando que gana por 20, pero a final de cuentas ya nadie está dando la mínima posibilidad, fuera de estas dos encuestas chafas, de que Xochitl Gálvez pueda alcanzar la victoria. Realmente Xochitl está peleando hacia abajo para que Maynes no le va a hacer algún tipo de daño más a su votación. Es todo lo que está
lo que está haciendo esta Xóchitl Gálvez. Y aquí entramos al último punto de esta plática con ustedes. Mañana se lleva a cabo el debate entre los tres candidatos, bueno, las dos candidatas y el candidato. Y como lo escuchábamos vamos a tener un predebate a las 11 de la mañana con Bonazo y con Valderas. Y vamos entre los temas que se van a discutir está, bueno, política social, está también, por supuesto, lo que es seguridad, ¿no? Lo que es seguridad, crimen organizado y lo que es democracia. Y me parecen temas muy interesantes porque en política social vamos a ver lo que les platicábamos el viernes. Prosperidad compartida, que es lo que marca Claudia Sheinbaum, este concepto del Estado emprendedor, del Estado involucrado con las distintas áreas para hacerlas más dinámicas que a través precisamente de una regulación correcta, a través de un involucramiento correcto, a través de reglas claras, de pisos parejos, hay un desarrollo para todos, es decir, incluyente. Ya no solamente hablando de primero los pobres, sino que vamos ahora no solamente a jalar a los pobres, sino también que esto sea compartido. Y esto me parece interesante que se contraste con este neoliberalismo 2.0 de Xochitl Gálvez, que abiertamente pues aseguran sus asesores que están por la privatización del sector energético, que están por retomar la reforma energética de Peña Nieto a fondo, que están, por supuesto, con la idea de favorecer al libre mercado, de favorecer a los empresarios. Aunque Xochitl Gálvez diga que no, hay voces como Macario Esquetino, que ha dicho no alcanzan para todos los programas sociales, como José Ángel Gurría, que también ha señalado no alcanzan para todos los programas sociales y se tienen que analizar realmente cuáles son buenos y cuáles no son buenos. En fin, o sea, va a ser interesante ver quién miente, ¿no? Y me refiero a quién miente en el caso de Xochitl, cómo miente Xochitl Gálvez para justificar esto, más allá de que estoy seguro se va a lanzar nuevamente con el cuchillo entre los dientes, va a sacar todo el lodo que pueda sacar, va a tratar de dar un golpe fuerte en ese sentido de mentiras y de versiones y va a sacar datos por todos lados para justificar y llamarle narcocandidata a Claudia Sheinbaum, porque dijo que le va a seguir diciendo así y lo va a intentar. Mañana que esto pegue y que esto se mantenga y que esto vaya más allá de su target. Va a tratar de explotar el tema de la militarización. Va a ser muy interesante ver a Sheinbaum discutiendo ese tema. Va a ser muy interesante también el tema Omar García Harfuch versus Genaro García Luna. Van a ser cuestiones que vale la pena observar, pero hay un punto que no puede estar fuera de discusión, si ustedes me lo permiten, y es que a diferencia del Calderonato, a diferencia del Peñato, que son las estrategias de seguridad que defiende Xochitl Gálvez, en el López Obradorismo se detuvo el incremento de homicidios. ¿No es suficiente? No. ¿No es para asaltar? No. ¿No es para hacer fiestas? No. ¿Es todavía muy dura la realidad en México? Sí, pero se detuvo y comenzó su disminución. Y eso no se los puede quitar nadie. Es poco, es mucho, es poco. Definitivamente es poco. Es insuficiente, sí. Pero haciendo un paralelismo y una comparación con gobiernos, es mejor de lo que estaban haciendo. Y por ahí hay un camino para la propia candidata presidencial de Morena. Dos, sí, yo no coincido, ustedes lo saben, con Omar García Harfuch. No creo que Omar García Harfuch tuviera que ser candidato al Senado por Morena, pero hay una diferencia. García Harfuch hoy por hoy no está detenido, no está encarcelado por narcotraficante como sí lo está quien fuera secretario de Seguridad Pública del Calderonato, Genaro García Luna. Vamos a ver cómo se juegan todas estas cartas por parte de los involucrados. Y finalmente, pues, ¿qué le parece la intromisión de Jorge Ramos? Jorge Ramos que dice, fíjese bien, para el debate del domingo hay que preguntarle a las candidatas y el candidato si para ellos Nicolás Maduro de Venezuela, Díaz-Canel de Cuba son dictadores. De su respuesta entenderemos qué alianzas buscan y qué destino quieren. México siempre debe estar contra las dictaduras. Bueno, señor Jorge Ramos, empezaríamos por cuestionar el país en donde usted vive, el país que usted defiende, el país que usted no cuestiona, el país que usted justifica. Yo no le he escuchado a usted ni leído a usted una crítica al genocidio israelí en contra de Palestina, ni al apoyo del gobierno de Biden a Israel. Ninguna de ellas. Por lo tanto, creo que la brújula ética está bastante perdida en ese sentido. Y ya desde ahí tendríamos que empezar a tendríamos que empezar, perdón, a analizar por qué necesita, usted piensa que esto es relevante cuando hablamos de democracias. Porque si hablamos de democracias, caray, en Estados Unidos la mayoría no elige al presidente. En Estados Unidos no hay una democracia, hay una plutocracia. Y se sabe perfectamente. En Estados Unidos los dos partidos simbolizan exactamente lo mismo. No tienen cambios estructurales del sistema, ni mucho menos. En Estados Unidos hay una profunda desigualdad por esa aplicación rapaz del neoliberalismo en contra de su propio pueblo.
Entonces, antes de venir a decirnos que si se llevan bien con Díaz Canel o con Maduro y México es una dictadura o que tiene una idea en contra de las dictaduras, pues primero tendríamos que estar en contra de gobiernos que justifican un genocidio. Y ese es el tema de Estados Unidos. Creo que es más importante eso. Y ahí, por ejemplo, hay que cuestionar al de Andrés Manuel, que no se ha plantado con Israel en ese sentido. Pero creo que eso es más importante, señor Ramos, que el hecho de decir, es que si apoyas a Nicolás Maduro, donde hay elecciones, a Díaz Canel, donde hay elecciones, no estoy diciendo que sean dos gobernantes democráticos, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que es bastante, bastante lamentable que Jorge Ramos quiera venir aquí a decirnos que sí y que no en materia de democracia con el país que él defiende. Hay muchos problemas en ese sentido, ¿no? Este afán protagónico, este afán de marcar línea, este afán de policía del mundo, ¿no? Que tiene el gobierno de su país y que sinceramente, ¿por qué tendríamos que hacerle caso o por qué tendríamos que estar de acuerdo o no con él? Puedes decir que respetas al gobierno de Venezuela, que respetas a Cuba. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo tienes que hacer. Punto. Y eso no quiere decir que estés o no a favor de las dictaduras, insisto. Hay gobiernos más lamentables que son criminales de guerra, señor Jorge Ramos, y que usted jamás dice absolutamente, pero absolutamente nada. Y obviamente él habla de la seguridad, en donde asegura que México fracasó, que el gobierno de López Obrador fracasó, que México no está en paz, pero jamás Jorge Ramos jamás entra a ese dato que le dijimos, la disminución de los homicidios en comparación con otros gobiernos. Jamás quiere entrarle a ese tipo de discusiones. Sí, narra todo, sí, describe todo, sí se va por las cifras lógicas que se han venido dando, no, pero a final de cuentas jamás va más allá, todo con el afán simplemente de justificar una estrategia securitaria de los Estados Unidos que se indignaron que López Obrador no siguiera al pie de la letra, incluso limitando a la DEA, limitando a la CIA, lo cual vaya que enardeció a varios de sus voceros oficiales como el señor Jorge Ramos. Yo, como siempre, les agradezco su atención. Si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo, ya lo saben, déjenos su comentario, déjenos su campanita, ¿no? Échele la notificación de YouTube, actívela, échele la notificación del canal, por supuesto. Suscríbanse, es muy importante para nosotros y con base en sus posibilidades, aviéntenos el super chat, aviéntenos el super gracias o únanse al canal. Yo les agradezco por su atención y batería del día de mañana tendremos a Eddie Small, va a estar con nosotros a las 6:30. No se lo pierdan. Qué buena entrevista con Eddie Small, de verdad. Vamos a platicar qué viene en la Ciudad de México, qué viene en la elección presidencial antes del debate. Y miren que Small va, ya sabe usted que no tiene pelos en la lengua y va a explicar muy bien los porcentajes, encuestas, estrategias, de todo. A las 5 de la tarde, Roberto Morris, el consultor político, analista, analizando de viva voz la marea rosa, el mismo día en que se presenta quiénes van a la marea rosa, de dónde surgen, cuáles son sus características, qué perfil tienen. En fin, va a estar con nosotros Roberto Morris. Y antes, a las 11 de la mañana, como les decía, vamos a tener, por supuesto, a nuestros queridos Ricardo Valderas, Federico Bonazo en una narrativa especial con el pre-debate. Y también vamos a tener una nota especial, ¿no? Sobre los feudos económicos en el mundo, no se la pierdan. Y una entrevista también muy interesante con con el equipo de Fábrica de Periodismo, en donde nos hablan de varios mensajes que lanzó la ciudadanía a las candidatas y al candidato. Y vaya cosa que lanzó la ciudadanía, ¿eh? No se pierdan esta batería de contenido el día de mañana. La estaremos subiendo para que ustedes estén bien enterados. 11 de la mañana estarán narrativas y de ahí para el real. Yo, como siempre, les agradezco por su atención. Ya lo saben, como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pronto les platicaré el origen de esta frase, de como siempre un gusto, como siempre un placer, que tiene un vínculo directo con mi fallecida madre y que la seguiremos diciendo porque así lo pidió. Gracias, muy, pero muy buenas noches.